Momentos vamos a escuchar palabra de nuestro Dios a través de el pastor Miguel Ángel. Bien, Dios les bendiga, mis amados. Vamos a abrir las escrituras en 2 de Samuel, capítulo 6, verso 1. 2 de Samuel 6:1. Damos gracias al Señor. 2 de Samuel 6:1. Y dice la poderosa palabra del Señor: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. ¿Cuántos eran? 30,000. Y se levantó David y partió de Bala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de ahí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Padre, en el nombre de Jesús, le damos toda gloria, toda honra, toda adoración, toda alabanza, y le suplicamos, Señor, que esta enseñanza sea para crecimiento espiritual, para que crezcamos en el Espíritu, para que podamos servirle con reverencia, con obediencia, y que podamos ser de bendición, Señor, a donde quiera que usted nos mande. Gracias. En esta hora bendecimos su santa palabra, y le pedimos que abra la mente, el espíritu y el entendimiento para poder entenderla y comprenderla y ponerla por obra. Se lo pedimos, Padre, en el glorioso nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Tomen su asiento, demos gracias al Señor. Bien, hoy vamos a ver un tema: el no obedecer causa muerte. Aquí vamos a ver una enseñanza muy importante, porque lo que Dios establece en su palabra es lo que nosotros tenemos que hacer. Porque si nosotros hacemos cualquier cosa que hagamos fuera de las indicaciones que Dios da en su palabra, lo estamos haciendo en la carne y no en el espíritu. Y el que siembra de la carne segará. ¿Verdad que sí dice? Mas el que siembra del espíritu segará. Y aquí vemos que los filisteos se apoderaron del arca. Ya que Elí perdió la comunicación con Dios, los filisteos se apoderan del arca, se la llevan ellos a su territorio, y cuando les vienen unas úlceras malignas, les viene una serie de castigos de parte de Dios. Ellos hacen un carro nuevo y mandan el arca de regreso a Israel con unas vacas. Y aquí vemos que esto simboliza cuando nosotros queremos hacer la obra de Dios según lo que pensamos y según lo que creemos, sin consultar a Dios lo que Él dice y como Él dice. Él dice que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, ¿verdad? Él busca que nosotros lo adoremos de todo corazón y que le manifestemos el amor que tenemos hacia Dios, pero lo tenemos que hacer en el espíritu, no en la carne. Y aquí vemos que los filisteos regresan el arca porque fueron castigados severamente por Dios, y como tuvieron la osadía de abrir el arca y mirar dentro de ella, muchos de ellos murieron y entró temor a ellos, porque las cosas santas de Dios son santas. Aleluya. Nosotros no podemos venir a Dios con juegos, con falta de reverencia o a ver qué pasa. No, tenemos que venir ante Dios con corazones sinceros. Aleluya. Y cuando nosotros venimos a Dios con corazones sinceros, Él se agrada de nosotros y bendice nuestras vidas. Aleluya. Y aquí vemos al rey David, que él se dio cuenta que el arca era necesario traerla, porque era muy importante traer el arca otra vez para adorar al Señor y tener el arca con ellos. Y aquí vemos en el verso 6:3, y dice: pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, donde ninguna parte de la palabra del Señor menciona que cuando muevan el arca, la muevan en un carro nuevo. La tenían que mover los sacerdotes levitas en sus hombros. Sobre sus hombros tenía que ser transportada el arca.
Vea conmigo ese dato en Números 4:15 para que veamos. Números 4:15. Y aquí dice: y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat. Solamente los hijos de Coat podían cargar el arca, los hijos de Coat. Y dice: para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Aquí el Señor ya había dicho: si alguien toca el arca, que no sean los hijos de Coat, van a morir. ¿Verdad? Ya quedó establecido eso. Entonces, cuando viene David a mover el arca y traerla a Jerusalén, cuando hacen un carro nuevo, lo hacen pensando que los filisteos estaban bien, porque el arca fue regresada a ellos por los filisteos en un carro nuevo y con unas vacas que jalaban el carro. Entonces, el pueblo santo de Dios quiso copiar al mundo, porque los filisteos representan al mundo. Y nosotros, el pueblo de Dios, tenemos que hacer lo que Dios dice, no lo que el mundo dice. Aleluya. Y aquí David se dejó influenciar por sus enemigos, los filisteos. Como él miró que el arca fue regresada con unas vacas y con carro nuevo, se le ocurre la idea de que hagan un carro nuevo y muevan el arca en un carro nuevo. Grave error. La iglesia nunca debe andar imitando al mundo. Gloria al Señor. Aleluya. La iglesia es santa, Señor. porque Dios es santo. Y nosotros, la iglesia, lavados por la sangre de Jesús, sellados con su preciosa sangre, no tenemos que andar imitando nada del mundo. Por eso es que tristemente en esta iglesia moderna del siglo XXI hay cantidad de cosas del mundo metidas en la iglesia, que en ninguna parte de las escrituras están. Aleluya. Y la iglesia bien contenta con un montón de cosas indebidas que son del mundo. Señor. El carro nuevo representa al mundo. El carro nuevo representa hacer la obra de Dios con nuestras emociones, como nosotros pensamos, como nosotros creemos, mas nunca investigamos si es la voluntad de Dios o no. La última orden del Señor Jesús antes de ascender a los cielos fue ir y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo les he enseñado, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aleluya. Entonces, el trabajo de la iglesia es hacer discípulos. Pues ahora en la iglesia hay muchos carros nuevos queriendo hacer lo que se nos antoja y se nos ocurre, cuando la obligación de la iglesia es hacer discípulos. Señor. Que donde se tenga que abrir una obra, tengamos discípulos para mandar. Pero como nos la pasamos con carros nuevos, queriendo hacer la obra de Dios según pensamos, según se nos antoja, según creemos, y no bajo lo que Dios establece. Señor. ¿Y si estamos entendiendo o no? Y aquí vemos el rey de Israel, a David, y los sacerdotes, que tenían que saber que el arca no se puede llevar en un carro nuevo. Pues la llevaron en un carro nuevo. O sea, ¿sí está entendiendo lo que quiero enseñarle? Que el rey, el reino, los escogidos de Dios, los elegidos de Dios, que tenían que saber cómo hacer la obra, se equivocaron. Y esa equivocación causó un muerto y causó retraso en transportar el arca, y causó una gran dolor y una gran tristeza. Y todo esto se suscita en el pueblo de Dios por querer hacer la obra de Dios como nosotros nos imaginamos y creemos, y así no es. Aleluya. ¿Sí estamos entendiendo, hermano? Bien, bueno.
Ok, estamos en 2 Samuel 6. Vámonos otra vez a 2 Samuel 6 para ver la narrativa. Según de Samuel 6. Ok. Estamos en 2 Samuel 6. Entonces dice aquí 3. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. ¿Y dónde dice en las escrituras que el arca de Dios tiene que ser transportada en un carro nuevo? Pues se dejaron llevar por sus enemigos, los filisteos. ¿Sí estamos entendiendo? Es que la gente va mucho a las discotecas porque hay humo, hay luces, hay un show, y ese show entró a la iglesia. ¿Dónde dice aquí que tiene que haber un montón de luces y un montón de humos y un montón de cantidad de cosas? Hay iglesias que parecen más una discoteca que una iglesia. Aleluya. Es el carro nuevo del mundo entrando a la iglesia. Y para mantener a los hermanos contentos. ¿Dónde dice eso aquí? Es el carro nuevo de los filisteos, copiado por el pueblo de Dios para transportar el arca. Cuando dice que los hijos de Coat son los que tienen que llevar el arca con las barras de acacia y oro sobre sus hombros. Cuando la acacia, la madera de acacia, representa al hombre y el oro representa a Dios. O sea, Dios en el hombre. Y sobre sacerdotes ungidos y santos para llevar dentro de ellos la presencia de Dios. ¿Acaso no somos templo y morada del Espíritu Santo? Aleluya. ¿Acaso no es santo lo que llevamos dentro de nosotros? ¿Acaso no es Dios que va dentro de nosotros? Y a donde vayamos nosotros tenemos que representar el amor de Dios a todas las almas. Dios le dijo a Moisés: haz el arca de madera de acacia y fórrala de oro puro, que es la representación de la madera de acacia el hombre, y el oro la representación de Dios. Y es el arca, Dios con nosotros. Y aquí hay que hacer un carro nuevo como lo hizo el mundo. Hay que transportar lo santo con lo del mundo, cuando ninguna relación hay entre las tinieblas y la luz. A ver, quiero saber si estamos captando a lo que quiero llegar. O sea, en ninguna parte de la escritura dice que hicieran un carro nuevo. Pues miraron que los filisteos mandaron en carro nuevo el arca. Dijeron: pues yo creo que está correcto lo que estos hicieron, hagamos también nosotros un carro nuevo. Hagamos lo que el mundo hace dentro de lo santo, y jamás funcionará. El mundo, cuando entra a la iglesia, causa muerte. Señor, aleluya. Porque la vida tiene que salir del pueblo de Dios. Porque Jesús es la vida. Porque el mundo causa muerte, mas Cristo causa vida. Amén, hermano. Amén. Y fíjense lo que dice aquí, 6:3. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Aijo, hijos de Abinadab, guiaron el carro nuevo. Yo por aquí busqué lo que significa Usa. Usa significa fuerza y Aijo significa amigable. Una fuerza amigable queriendo mover lo santo de Dios, con el deseo humano de hacer las cosas según creemos y según pensamos, sin preguntarle a Dios si lo que vamos a hacer es agradable a Él o no lo es. Entonces el carro nuevo significa una fuerza amigable, la fuerza del mundo queriendo hacer amistad con Dios y transportar lo santo de Dios. ¿Sí estamos entendiendo más? Entonces, dice acá, al 4.
Y cuando lo llevaban a la casa de Aminadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. O sea que era una gran fiesta la que iba pasando ahí. 30,000 hombres escogidos de Israel iban ahí. ¿Saben lo que son? 30,000 hombres. Toda la población de este pueblo. Es más, yo no sé cuántos tenga aquí Canagua. Digo Canagua, perdón, aquí Western City, no sé cuántos habitantes tiene Western City. ¿No sabemos? 30,000 hombres. Estamos hablando como todos los habitantes de Mason City, todos en esa reunión para mover el arca. Una gran fiesta, había instrumentos de todo tipo. Y dice el 6: cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Usa usó su fuerza, usó su amabilidad, usó su deseo humano de cuidar a Dios, cuando el que cuida al hombre es Dios, no el hombre a Dios. Nuestro cuidado viene de Él. Lo que Dios pide de nosotros es nuestra obediencia a Él. Señor, aleluya. Y Usa, con sentimiento humano, una reacción muy natural, extendió su mano y detuvo el arca que se iba a caer, porque el arca venía transportada equivocadamente en un carro que Dios nunca mandó que se construyera. En ninguna parte dice construyan un carro de madera y transporten el arca en él. No, tenían que los hijos de Coab llevar las varas sobre sus hombros, que las varas significa corrección de Dios sobre el hombre. Y cuando la vara que tiene el arca del pacto sobre el hombro del sacerdote significa que todo tiempo la corrección de Dios será sobre el hombre. Y el hombre se someterá a Dios. El hombre respetará los designios de Dios. Aleluya. Y no lo desobedecerá, sino vendrá la vara de Dios sobre él para corregirlo. Porque si no lo corrige, será hijo bastardo. Señor, aleluya. Esto está pesado, ¿verdad? Qué bueno. Qué maravilla. Porque el hombre va transportando la misma presencia de Dios sobre sus hombros, sometiéndose al señorío de Dios, llevando su responsabilidad como siervo o sierva, porque va cargando el arca del testimonio. Y no unos animales que son bueyes o vacas como los filisteos. Y el carro nuevo, dejando al hombre sin responsabilidad, sin corrección, sin vara de Dios. Aleluya. Qué interesante, ¿verdad? ¿O no está interesante? Pero cuando el hombre se somete a Dios, acepta su corrección, acepta su señorío, acepta su responsabilidad y acepta ser llamado a servir. Aquí querían que los que sirvieran fueran los bueyes y no el hombre. Aquí querían que lo que sirviera era la madera muerta y no el templo y morada del Espíritu de Dios, que somos nosotros. Por eso Jesús dijo: separados de mí nada podéis hacer. Porque el hombre que se separa de Dios elimina toda su responsabilidad para con Dios y no quiere tener ninguna responsabilidad, no quiere tener ninguna corrección de Dios y no se quiere someter en ningún momento, mucho menos ser su siervo o su sierva. Pues yo hago como a mí se me pega la gana. ¿Quieres transportar la gloria de Dios en carro nuevo y con bueyes? ¿Sí estamos entendiendo, hermanos? Esta palabra es difícil, pero es muy interesante por los simbolismos y significados del arca y lo que es transportar la presencia de Dios en nosotros. Aleluya. Muy bien, ¿dónde vamos, hermano? Ayúdame. ¿El 6? ¿7, 6 o 7, 6? Ok. Cuando llegaron a la casa de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban.
Porque los bueyes, ¿qué? Y tienen 4 patas. Hay más posibilidad de que tropiece el mundo a que tropiece el hombre. Porque el hombre de Dios que se consagra a Dios, Dios defiende sus pasos de no tropezar. Pero el mundo te hará tropezar. Todo lo que el enemigo busca es que tropecemos. Y aquí tropezaron los bueyes, se movió el carro, se movió la presencia de Dios, se movió el arca, Usa extiende su mano y la sostuvo. Y dice, y el furor de Jehová se encendió contra Usa. ¿El furor de qué? El furor de Jehová se extendió contra Usa. ¿Pero por qué? Si Usa lo hizo de buena voluntad. Usa iba cerca del arca, miró que se iba a caer y la sostuvo. Es cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, sin hacerlas como Dios dice. ¿Qué nos va a causar? ¿Vida o muerte? Muerte. ¿Usa vive o murió? Ahora estamos hablando de Usa, un hombre imprudente que por sus emociones metió la mano y se murió. Bueno, al menos es inmortal Usa. El honor que se le da es que pasó a las Sagradas Escrituras y mire desde cuántos siglos y hoy estamos hablando de Usa, un imprudente que metió la mano cuando Dios nunca le dijo que la metiera. Por eso uno tiene que actuar si Dios te dice, si no, no. Me acaba de dar una palabra el Señor profética. Fuimos a una casa de los hermanos a darles un estudio. Oramos y el Señor nos bendijo a los 3 con una hermosísima palabra profética cada quien. Y dentro de las muchas cosas en la palabra que nos dijo el Señor, me dijo el Señor, te quiero apercibido. ¿Cómo dijo? Apercibido. Te quiero apercibido. ¿Cómo estaban las 5 vírgenes sensatas? Apercibidas. ¿Y cómo estaban las otras sin aceite? No estaban apercibidas. Porque el Señor en cualquier momento viene y nos quiere apercibidos, nos quiere listos, nos quiere atentos a su voz, a que hagamos lo que Él diga, no lo que nosotros digamos o pensemos. ¿Qué pensó Usa? ¿Se va a caer el arca? ¿Cómo que sí va a caer el arca si es el poder de Dios? Fue el que le dio vida a la madera y le daba vida a los bueyes. ¿Cómo se iba a caer el arca? No se caía. ¿Tú crees que Dios iba a permitir que su gloria se cayera a tierra? No. Pero Usa pensó, no, yo tengo que ayudar a Dios. No, el que necesita la ayuda es Usa, ¿o no? Aquí lo que Usa necesitaba era obedecer a Dios. Y por falta de obedecer a Dios, murió. Por no obedecer que el arca tiene que ir sobre los hombros de los sacerdotes y de la tribu de Leví, de los llamados, de los que Dios llamó. Señor. Muy bien, ¿dónde vamos? Ayúdame. 7. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió ahí Dios por aquella temeridad y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. ¿Qué le pasó a Usa? Cayó muerto junto al arca de Dios. La vara, las 2 varas de acacia y oro puro que pasan los anillos y son para llevar el arca de Dios, simbolizan la corrección de Dios sobre el hombre. ¿Aquí vino corrección de Dios hacia Usa o no? Sí. No era sacerdote, no le correspondía y mucho menos tocar el arca y murió. ¿Por qué? Porque él pensó y dijo, yo creo que lo correcto es que yo detenga el arca para que no se caiga. No, eso es pensamiento del mundo. Y dice el 9, y temiendo David a Jehová aquel día dijo, el 8, perdón, y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa. ¿Se entristeció David? Sí, porque Jehová hirió ¿a quién? A Usa. Y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Esto es quebrantamiento a Usa. En honor a él, ese lugar lo llamaron Pérez Usa, en quebrantamiento de Usa. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová?
¿Acaso no se tenía que preguntar David antes de transportar el arca cómo se debe transportar el arca? No, se preguntó hasta que murió alguien. ¿Por qué? Porque el mundo entra a la iglesia, entra a nuestras vidas y nosotros tenemos que preguntarnos, bueno, ¿eso es lo que Dios manda? ¿Eso es lo que Dios quiere? Aquí David se preguntó hasta cuando ya había un muerto. No se preguntó antes, ¿verdad que no? Y dice, de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar a casa de Obed Edom Geteo. Obed Edom Geteo, yo creo que nunca en su vida se imaginó que el arca del pacto de Dios reposaría en su casa. A causa de una imprudencia de uno que no hizo como Dios manda, la bendición de Dios se fue a otra casa que ni le esperaba. ¿Sí estamos entendiendo? Puede ser que nosotros tenemos que ser cuidadosos para conservar nuestra bendición en nuestra casa. Y dice aquí, ¿dónde está el 11? Sí. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. ¿Quién se llevó la bendición? Obed Edom. Yo creo que Obed Edom estaba en el espíritu y Dios lo escogió para que el arca del testimonio, la presencia misma de Dios, reposara en la casa de Obed Edom, mientras que la casa de Usa estaba de luto. ¿Y por qué estaba de luto la casa de Usa? Porque Usa imitó al mundo y Obed Edom se sometió a Dios. Señor, aleluya. Abrió su casa para que el arca y la presencia de Dios reposara en su casa. Por eso nosotros tenemos que estar abiertos a que la bendición de Dios siempre esté con nosotros. Señor, aleluya. Amén, amados. Y dice el 12: fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed Edom. ¿Qué estaba pasando en la casa de Obed Edom? Estaba siendo bendecida la casa de Obed Edom por 3 meses. Y dice, y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Eran bendecidos sus animales, sus asnos, sus hijos, su familia, todo. Porque cuando la presencia de Dios está en nuestras vidas, todo es bendecido. Amén, amados. Y luego menciona y dice, ok, a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios a casa de Obed Edom, a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Ahora sí, cada 6 pasos había un sacrificio. Porque el temor de Dios entró en el rey y en todo el pueblo. Porque se dieron cuenta que el mundo, al entrar a nuestras vidas, nos causa muerte. Y aquí ellos ofrecían cada 6 pasos un toro, ofrecían un buey y un carnero engordado. ¿Cuántos sacrificarían? Imagínense, cada 6 pasos. 6, párense que vamos a sacrificar un buey y un carnero. Imagínense. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino, porque así es como tenía que entrar el sumo sacerdote, con efod de lino fino a la presencia de Dios. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y lo menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y repartió a todo el pueblo
y a toda la multitud de Israel, así hombres como mujeres, a cada uno un pan. Les dio a todos un pan, a todos los que estaban ahí, y un pedazo de carne y una torta de pasas. Es lo que dan, es lo que hace nuestro ministerio, da de comer al hambriento. Porque el dar de comer a los demás procede de la mano del rey y de la mano del rey David. Y dice, y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David dijo, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Imagínate, habían tenido la gran victoria de traer el arca a la ciudad de David, sale su esposa, hija de Saúl, menosprecia a su marido, porque el marido venía danzando en calzoncillos de lino fino. Y dice, entonces David respondió a Mical, fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Le entró la crítica a Mical, criticó a su esposo, ¿y qué ganó Mical? Esterilidad toda su vida. Entonces, ¿qué nos causa el mundo a nuestra vida espiritual? Esterilidad. Ella quería que el rey anduviera con sus ropas de rey, quedando bien con las doncellas, quedando bien con todo el mundo, pero quedando mal con Dios. ¿Y qué le pasó a Mical? Dígame, ¿qué le pasó a Mical? ¿Tuvo hijos? Se convirtió en una mujer estéril por su boca. Porque dice la palabra que lo que la boca hable se llenará nuestro vientre. Por eso dice, si algo vas a hablar, que tus palabras, este es un proverbio árabe, dice, si lo que tú vas a hablar, que lo que vas a hablar sea más importante que tu silencio. Por eso, es más importante el silencio que hablar. Dígame usted, si esta mujer insensata, Mical, haya guardado silencio, aquí dijera, y Mical tuvo tantos hijos, pero insensata, abrió su boca sin pensar, y ¿qué cosechó? Esterilidad. Porque su marido venía adorando a Dios con todo su corazón, y la esposa no. La esposa, en vez de adorar a Dios junto con su marido, lo estaba criticando. Por eso, usted no critique a su marido. Sea sabio, no diga nada. Que su silencio sea más importante que sus palabras. Porque así Mical calla, no fuera estéril, pero habló, y sus palabras le costaron esterilidad. ¿Estamos entendiendo, no? Por eso es más sabio el que calla que el que habla. Porque el que habla se mete en la contienda, se mete en el pleito, corre a él y Dios le dice, eres un necio. Pero el que calla y huye del mal es sabio. Señor, aleluya. Aquí, ¿ella huyó del mal o fue necia? ¿Qué fue? Fue una necia. ¿Y cuál fue su necedad? Criticar a su esposo. Entonces, siendo sabios, no critiques a tu esposo. Que Dios le dé cuentas que él le dé cuentas a Dios. No vaya a ser que venga una esterilidad y se cierre el vientre. Entonces, aquí la enseñanza. Aquí la enseñanza. No obedecer causa muerte. El no obedecer causa muerte. ¿Usa obedeció? No. Usa, yo creo que ni sabía que el arca se tenía que cargar en los hombros de los sacerdotes. Mete su mano y se muere solo.
Aquí la mujer de David, insensata, en vez de decirle a su esposo, ay, qué bonito danzaste, amor mío, qué hermoso danzaste, adiós, te felicito. Un pleitazo que se echó con su marido. ¿Qué le causó ese pleitazo? Esterilidad. Mire, hay mujeres que están destinadas a morir antes de tiempo por tanto criticar a su marido. Dios dice, te quito a ti y le doy otra mejor que tú. No quieres, te me mueres y le doy otra. Entonces, uno tiene que ser sabio. Tú no tienes que ser muy sabio, porque la sabiduría está aquí. Y cuando uno ve esta sabiduría, mire lo interesante de Dios. Voy a preparar un mensaje sobre eso. Una sola vez al año tenía que entrar el sacerdote al lugar santísimo. Tenía que untarse el lóbulo de la oreja con la sangre del cordero. Tendría que untarse el lóbulo de este dedo, del dedo gordo, con la sangre del cordero. Y tenía que untarse el dedo gordo con la sangre del cordero. Porque el untarse con la sangre del cordero sacrificado antes de entrar en puros calzoncillos de lino fino, quitadas sus ropas de gala de sumo sacerdote, y entrar humildemente y descalzo al lugar santísimo del Señor, el ponerse la sangre del cordero en sus oídos, es para limpiar sus oídos de toda la contaminación que oyó en todo el año. Para que sus oídos sean limpios de toda la contaminación que oyó en todo el año. ¿Usted sabe en un día cuántas contaminaciones oye en nuestros oídos? Gente hablando mal unos de otros, gente criticando unos a otros, gente mirando la televisión todo el tiempo. Entonces pone la sangre de cordero en el oído para purificar sus oídos de todo lo que oyó durante el año y entrar con oídos limpios delante de la presencia del Señor. Sangre en su dedo gordo para limpiar sus manos de toda obra mala de todo el año. Y sangre en su dedo gordo para limpiar sus pies de todo camino malo que anduvo durante el año. Porque la sangre del cordero representa la sangre de Jesús, que es el que limpia nuestros oídos, limpia nuestras manos y limpia nuestros pies. Qué maravilla, ¿verdad? Y entraba el hombre a la santísima presencia de Dios. Y como ya iba con la sangre, ya iba con la sangre en sus manos, ya iba con la sangre en sus pies. Si sea sus oídos, sus manos o sus pies hicieron algo indebido, por la sangre de Jesús, perdonado. Aleluya. Redimido. Y nosotros, ¿y qué más dijo? Contamíname más. No me interesa lo que digas. Ya no me contamines. Mira que vamos, ayúdame a robar esto. No, yo no contamino mis manos. Que vamos allá, no contamino mis pies. ¿Sí estamos entendiendo, no? Y aquí esta mujer se contaminó sola. Ella fue la que criticó a su marido. Le causó esterilidad. ¿Qué crees que sentía esta mujer cuando las otras 9 mujeres que David tenía, porque David tenía 10, pare hijos, y ella no? ¿Y por qué no paría ella? Por criticona. Porque dejó que el mundo entrara a ella y no que la presencia de Dios entrara a ella. Por eso un hombre y una mujer sabios que dejan que la presencia de Dios gobierne en sus vidas, será bendecida su casa y su descendencia, como la casa de Obed-Edom. Aleluya. Ay, qué interesante. ¿Un poco no está interesante? ¿Fácil? No, no es fácil. Pero con la ayuda de Dios sí es fácil. Aleluya. Por eso, el no obedecer causa muerte. Y el obedecer causa vida. ¿Qué es lo que causa la obediencia? Vida. Vida, y vida en abundancia. ¿Qué es Jesús en nosotros? Es vida y vida en abundancia. ¿De dónde nos sacó el Señor? ¿No nos sacó del mundo y del fango del pecado? Sí, nos sacó de allá. Entonces, bendito sea el Señor. El no obedecer causa muerte.
Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros? Obedecer. Porque Dios se complace más en la obediencia que en la multitud de sacrificios. Amén, mis amados. ¿Entendimos? Una enseñanza corta pero interesante, ¿verdad? ¿O no? Amén. Gloria a Dios. Póngase sobre sus pies, pues. Damos gracias al Señor.